¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre el examen de orina. Es un examen que se realiza con mucha frecuencia, teniendo en cuenta que las infecciones urinarias son muy frecuentes en nuestro medio, en especial en las mujeres y sobre todo en las mujeres gestantes. Es por eso que cuando la paciente gestante viene al consultorio, le hacemos una serie de análisis incluyendo el examen de orina. ¿Y por qué el examen de orina? Porque si la gestante tiene infección urinaria, puede hacer un cuadro de amenaza de aborto, debido que a los gérmenes que se encuentran en la orina producen contracciones uterinas y eso puede causar sangrado y por ende la expulsión del embrión o feto. Cuando ustedes vayan al establecimiento de salud y la paciente refiera que le duele al miccionar, es decir, hay disuria, hay ardor al orinar y orina cada rato, es decir, presenta tenesmo vesical, es importante solicitarle un examen de orina. Y ese examen de orina lo debemos solicitar cuando la paciente acude al consultorio refiriendo esa sintomatología. Por lo tanto, es importante recepcionar la muestra adecuada y luego hay que rotularlo. Es importante que la muestra esté etiquetada con la identificación del paciente, donde se debe especificar qué examen se va a realizar. Debe tener una conservación apropiada, ausencia de signos visibles de contaminación y por lo tanto de preferencia es que la paciente vaya al baño y recepcione la muestra, ¿no? Porque a veces hay retraso en cuanto al transporte de la muestra. Es importante también que recordar que los componentes de la orina tenemos la urea, la creatinina, el ácido úrico, los cuerpos cetónicos, el magnesio, el calcio, el fierro, ¿no? Entonces encontramos estos componentes de la orina. La orina contiene agua y multitud de sustancias. Valor diagnóstico de la orina. Dado que la orina es uno de los fluidos resultantes del metabolismo del cuerpo, es lógico que se prefiera analizar ya que ofrece una gran información sobre muchas enfermedades. Cuando recepcionamos la orina no solo pues lo hacemos para ver examen de orina, ¿no es cierto? Es decir, hacer el examen de la orina y ver un proceso de infección urinaria, sino también utilizamos la orina para hacer otros tipos de exámenes, por ejemplo, cuando queremos ver si hay proteínas en la orina, que eso nos indica un cuadro de hipertensión arterial. Es fácil obtener la muestra de la orina, solo necesitas ir al baño, eliminar el primer chorro y tomar el segundo chorro en el recipiente que te proporcione el personal de salud. Lo rotulas y le entregas en este caso al biólogo o al técnico de laboratorio o al médico especialista en laboratorio. Es importante también tener en cuenta el aspecto, el color, la densidad, el olor en cuanto al examen físico. Y si nos referimos al examen químico, es importante tener en cuenta las proteínas, la glucosa, la acetona, la urobilivina, la hemoglobina, ¿no? Tener en cuenta. Y si el sedimento es celular y no celular. Es importante entonces tener en cuenta todos estos puntos. El examen de orina, pues, jóvenes, es un examen muy frecuente porque las mujeres presentan con mucha frecuencia infección urinaria, ya sea porque consumen poco líquido o porque de repente se aguantan al orinar o porque se contagian durante el acto sexual. Durante el acto sexual es recomendable asearse antes y después de la relación sexual. Y también es importante consumir bastante líquido y sobre todo en el caso de las gestantes debemos indicar que tienen que consumir bastante líquido y tener bastante aseo
para evitar la infección urinaria. Como bien sabemos, el agente principal de la infección urinaria es la Escherichia coli. La Escherichia coli es un parásito que se encuentra en las heces, en la materia fecal. Es la que causa la fermentación de las heces. Habita ahí y cuando esas heces se lleva las heces hacia el meato urinario, ya sea cuando vamos al baño y nos limpiamos rápido y sin darnos cuenta hemos rozado parte de las heces con el meato urinario, nos viene una infección urinaria. O también durante el acto sexual, cuando se da la penetración, en cuanto al pene, arrastra a veces la materia fecal o el exudado de la materia fecal hacia el meato urinario y la paciente termina siendo contagiada, ¿no? Es más frecuente ver estos casos en las pacientes mujeres. Y definitivamente pues fácil de recepcionar. En un frasquito rotulado se toma la muestra, el primer chorro se elimina la orina, el segundo chorro se recepciona y se lleva al laboratorio, ¿no? De preferencia es tomarlo de esta manera. Si vemos una orina espumosa, nos indica una probable proteinuria en orina y que indica pues que este paciente probablemente tiene presión alta, ¿no? Es decir, hipertensión arterial. Cuando nos dan el resultado del examen de orina, es importante ver la cantidad de leucocitos. Si vemos una cantidad de leucocitos de más de 5, eso nos indica una infección urinaria. Y si a eso le agregamos piocitos, es decir, pus, hematuria, es decir, sangre, y le agregamos también bacterias, eso indica que la paciente sí o sí tiene una infección urinaria. Y el tratamiento va a depender de la cantidad de leucocitos que presente la paciente de acuerdo también a la sintomatología y al cuadro clínico. Entonces, este examen es muy tomado en nuestro medio. Otra forma también de determinar si hay gérmenes en la orina es mediante el urocultivo, donde se centrifuga la muestra, es decir, la muestra se cultiva, por eso dice urocultivo, se va a cultivar la muestra, se va a sembrar, ¿no?, los gérmenes y ver la cantidad de gérmenes que aparecen en el urocultivo. Y esto lo hacen mediante el sembrado de la orina por dispersión, agotamiento con una asa de siembra sobre una placa de agar sangre y otra sobre una placa de agar McConkey. Y esto se rotula y se lleva luego al microscopio. También hay el análisis de orina de 24 horas, que consiste en recoger toda la orina que se expulsa en un día en un bote. Sirve para poder calcular sustancias que aparecen en poca cantidad en la orina. Es otra forma de hacer análisis de orina. El cultivo de orina, tenemos ahí el urocultivo, que permite saber si existe una infección de orina y en el caso de que exista, reconocer con exactitud el germen responsable. Se identifica el germen al cual y qué antibiótico se debe utilizar, qué antibiótico sería efectivo, y de esa manera se administra el antibiograma, el medicamento que indica de acuerdo al germen. Es importante pues estudiar la orina porque nos ayuda a determinar diferentes patologías en los pacientitos y detectar pues la presencia de enfermedades del sistema urinario. Bueno, eso es todo lo que tengo que informar respecto al examen de orina. Nos conectamos la siguiente clase. Que tengan un buen día.